Hola, estamos dándole un saludo muy especial a todas las personas que valientemente nos están siguiendo en el estudio de las profecías bíblicas. Hoy vamos a hacer algo espectacular. Vamos a unir dos profecías. Sin un pizarrón es un poco difícil hacerlo, pero vamos a pensar que tengo en mi mano derecha la profecía de Daniel 2 y en mi mano izquierda la profecía de Daniel 7. Vamos a ir unificando las profecías para llegar a la misma conclusión que hemos llegado. No quiero que olvide lo que estamos estudiando acerca de Daniel 2. Lo vamos a ir repasando a medida que vamos unificando estas dos hermosas profecías bíblicas. En el capítulo 7, el versículo 1 nos dice que el rey de Babilonia era el rey Belsasar. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿En qué tiempo estamos? Bueno, les voy a dar un poquitito de historia para que nos ubiquemos. La historia dice que Nabucodonosor comenzó a reinar en el año 605. Reinó 43 años. Reinó del 605 al 562. Después tenemos otro rey que se llamaba Amel-Marduk, 562 al 560. Reinó 2 años. Después tenemos a Neriglícer. Reinó 560 al 556. Reinó 4 años. Después tenemos a Labache-Marduk, que solamente reinó meses, así que no se cuenta. Después tenemos a otro rey llamado Nabonido. Nabonido reinó del 556 al 539. 3 años después se le une su hijo, el que vamos a mencionar ahora mismo, Belsasar. Y termina reinando en el 539. Si ustedes leen el capítulo 5, van a encontrar la última noche del imperio babilónico. Lo único que quiero llamarles la atención acerca del personaje que hemos estado mirando, Daniel. Cuando entendió el sueño del rey, que Dios le reveló lo que significaba, Daniel apenas era un jovencito, más o menos 20 años. Los años que han pasado desde ese momento hasta ahora, ¿saben cuántos años más o menos tiene Daniel ahorita mismo? En esta profecía, 83 años. Todos esos años han pasado en la vida de Daniel. Y ahora él es el que Dios está llamando para revelarle el capítulo 7 de Daniel. Daniel dice que él estaba durmiendo en su lecho y que tuvo sueños y visiones de su cabeza. Y él escribió el sueño. Y Daniel dice, miraba yo en la visión de noche y vi que los 4 vientos del mar luchaban entre sí. Recordemos, al final les voy a dar este vocabulario para no interrumpir la presentación. 4 vientos que luchaban en el mar. Ya sabemos lo que significa mar. Y de ese mar que estamos hablando, hubo un desfile de bestias. La primera era como un león con alas de águila. Vamos a recordarnos del sueño del rey. Lo primero que el rey vio en su sueño era una estatua, una imagen, que la cabeza era de oro. Cuando Daniel interpreta el sueño, le dice, tú eres la cabeza de oro, el imperio babilónico. Ahora tenemos una bestia semejante a un león con 2 alas de águila. En Babilonia esto era muy natural. Se ve en las historias que el animal preferido era el león con 2 alas. Podemos decir que es como el águila para Estados Unidos. Así que este león sale y hay un espacio allí que solo ustedes entenderán si leen el capítulo 4 de Daniel. Así que lo voy a pasar por alto hasta que ustedes lean ese capítulo.
Después salió otra bestia semejante a un oso. Tenía un lado más alto que el otro y tenía en sus dientes 3 costillas. Después sabremos lo que son estas 3 costillas. Va añadiendo detalles. En el sueño del rey tenemos que el segundo reino que vio era un reino de plata con 2 brazos. Este oso tiene un lugar más levantado que el otro. Entre uno y el otro hay una semejanza. Después Daniel sigue mirando y mira una tercera bestia, semejante a un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. En el sueño del rey tenemos el tercer reino, que es el reino de bronce, que se le dio dominio desde el vientre hasta los muslos. Era un reino un poco más extenso y tuvo mucho dominio. También a esta bestia también se le dio dominio. Sigue mirando Daniel y ve la 4ª bestia. Dice, una bestia espantosa y terrible. Los dientes eran de hierro. Vamos inmediatamente al sueño del rey, donde el 4º reino estaba simbolizado por 2 piernas de hierro. Vamos avanzando en el tiempo. Después, cuando termina el 4º reino, él está mirando a aquel monstruo porque no lo pudo comparar con ninguna otra bestia y ve que esta bestia tiene 10 cuernos en su cabeza. Volvamos al sueño de Daniel 2. Tenemos que después de las piernas de hierro vienen los pies de barro cocido y de hierro. 10 dedos, 10 cuernos. Estamos unificando el sueño del rey con la visión que Daniel está teniendo en este capítulo. Y después, ¿qué pasa? Cuando el rey estaba mirando, en ese momento, Daniel le dijo esta expresión: tú estabas mirando. Fue cuando llegó a ese punto de los pies, cuando una piedra, dice, no cortada con mano, hirió en los pies a la imagen y los destruyó todo. Ahora, cuando Daniel está mirando, también dice, estuve mirando cuando un cuerno pequeño salió entre los 10 y arrancó a 3 de ellos. ¿Recuerdan la piedra? ¿Cuál era su especialidad? Herir. Herir es hacerle daño a los tejidos de un ser vivo. El sinónimo de eso es martirizar. Y esa palabra les dice que estamos encontrando características similares entre Daniel 2 y Daniel 7. Muy bien. Cuando dice aquí que ese cuerno pequeño que va saliendo entre ellos arranca, esa expresión de arrancar no es decir, permiso, quiero pasar. No, está haciendo daño, está arrancando de raíz a 3 cuernos que están allí para él hacerse grande. Daniel se quedó bien preocupado. En este momento vamos a saltar unos cuantos versículos porque eso todavía lo vamos a dar después. Es un solo tema, pero vamos a seguir con esto, lo que está Daniel mirando. Dice Daniel, yo no entendí. Y dice, la emoción de Daniel fue tan profunda, dice que le llegó hasta dentro de él la emoción porque no entendía. Esta bestia es espantosa, ese cuerno, y saben que la característica de ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba insolencias. Eso dice la Biblia. La piedra hiere, el cuerno pequeño. Ojos significa inteligencia. Y este cuerno es inteligente, pero de su boca salían palabras ofensivas. ¿Contra quién? Vamos a ver contra quién. Daniel se dirigió a uno de los que estaban en la visión y le pregunta, le dice, no entiendo esto. Y el que estaba en la visión le dijo, las 4 grandes bestias que ha visto son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Igual que en el sueño del rey. El rey ve una imagen que está metalizada
Y son también 4 reinos. 4 reinos, 4 reinos. Estamos saliendo de esta comparación porque vamos a entrar a un punto muy interesante en la comparación. Dice Daniel, se quedó pensando y dice, yo no entiendo ese cuerno pequeño. No entiendo los 10 cuernos que tenía la bestia en la cabeza. Y mientras estaba mirando este cuerno pequeño, dice, iba contra los santos del Altísimo. O sea, tiene guerra contra los santos del Altísimo. Ahí vamos yendo poco a poco, entrando en la mente del sistema. Ahora vamos a hacer un poco de historia para que no nos perdamos. Recuerden, secuencia, secuencia, secuencia. Recuérdenlo muy bien. No interprete. Vamos a conocer aquí el intérprete que aparece en la Biblia para explicarle a Daniel qué es lo que está mirando. Daniel nunca interpretó nada. El profeta no interpreta, no adivina, simplemente dice lo que Dios le está diciendo. En este caso, Daniel no entiende, pero hay alguien en la visión que le explica. Pero él sigue pensando en ese cuerno pequeño que tiene ojos, que habla insolencias y que está haciendo guerra contra un pueblo específico, un pueblo que sigue a Dios. Y después el intérprete de la Biblia le dice, son 4 reinos que serán sobre la tierra. Los 10 cuernos son también 10 reinos que se levantarán de ese 4º reino. Y lo que viste del cuerno pequeño, dice que salió entre ellos, va a ser más grande que todos. Y miren las características. Hará guerra contra los santos del Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, matará. Y pensará en cambiar la ley y los tiempos de Dios. Dios mismo dice allí que le dio a este sistema una cantidad de años, pero lo dice de esta manera. Se le dio un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Si usted suma todo eso, son 1260 años de historia. Le pregunto, ¿has oído alguna vez hablar acerca de un reino así en la tierra? Vamos a retroceder y vamos a volver a este mismo punto. 4 reinos, ya sabemos los nombres, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Roma era un imperio dividido como están las 2 piernas, el este y el oeste. Y después los cuernos que tenía. Si seguimos la historia encontramos que el imperio romano en el año 476, la parte oeste del imperio romano, quien estaba sentado en el trono era un hombre que se llamaba Odoacro. Y Odoacro era un rey de las tribus bárbaras. Después del imperio romano empieza las tribus bárbaras. La palabra bárbara significa que eran extranjeros, que no eran romanos, sino que venían de otros lugares, de la parte norte, y estaban buscando lugar donde quedarse, alimento, y estaban rodeando a Roma. Y después empezaron a ir adentro y a hacer daño. Yo creo que usted, cuando ha estado en la escuela, ha escuchado nombres como Atila. Atila fue uno de estos líderes de las tribus bárbaras. Aquel que decía, donde pisa mi caballo, nunca más volverá a crecer la hierba. Y cuando le preguntaron, ¿hasta dónde es tu reino? Él decía, hasta donde se pone el sol. Ese era uno de los líderes de estas tribus que echaron el imperio de Roma, los desmembraron. El lado del este duró un poco más, pero en el trono del lado oeste estaba sentado. Y ese año, 476, ¿sabes cuántos años hemos pasado en la historia? Secuencia, secuencia, secuencia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, 10 cuernos, 10 dedos, 10 tribus bárbaras, la piedra y un cuerno pequeño. Ambos tienen características similares. Ahora, si tú lees la historia, busca las tribus bárbaras y mira lo que le pasó a 3 de ellas, porque tenían una fe diferente
aquel cuerno pequeño que salió. ¿Quién era ese cuerno pequeño? Muy fácil de entender. A medida que, en el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, hubieron mucha gente que le siguió. En el tiempo de Nerón hubo una gran persecución. Cayeron el apóstol Pedro, cayó Pablo, Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado y miles de seguidores de Jesús fueron masacrados. Después esta misma iglesia o pueblo de Dios empezó a contaminarse con las costumbres idólatras del pueblo romano. Cuando llegamos a Apocalipsis encontramos estas iglesias, este pueblo de Dios que Dios le llama, les reprende, porque han dejado a Éfeso su primer amor. Después hay dos iglesias que no tienen reprensión. La iglesia de Tiatira entra en el tiempo de una persecución tremenda antes de Constantino el Grande. Y Dios no le dice que va a vivir, le dice que le dará la vida eterna. Eso fue la promesa de Dios a toda aquella gente que cayó bajo la persecución tremenda de los emperadores de ese tiempo. Si seguimos la historia, nos damos que este mismo sistema religioso, ya contaminado, ya no era puro como se presentaba cuando Cristo lo presentó a sus discípulos, sino con ideologías diferentes. Dios mismo va mencionando lo que está pasando con el sistema religioso de ese tiempo. Para el año 325 encontramos al emperador Constantino el Grande. Constantino el Grande dicen que se volvió cristiano. Los historiadores no lo creen. Yo les digo que sí. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo de ese tiempo y de hoy también día es un paraguas donde hasta los brujos entran como cristianos. Entonces, Constantino era un adorador del sol, era un sacerdote al dios sol. Podía ser cristiano y podía adorar al sol. Como hoy día el cristianismo ya no es un cristianismo puro, sino tú puedes ser brujo, tú puedes adorar a otros dioses y sin embargo te llamas a ti mismo cristiano. Eso fue lo que pasó. Cuando llegó más después de las tribus bárbaras, encontramos un sistema religioso, civil y religioso. Esto no se hizo en la oscuridad, esto se hizo al aire libre. Si usted va a la historia y pregunta qué pasó en la Edad Media o la Edad Oscura, usted va a encontrar una lista de horrores de los criminales más grandes de la historia, que masacraron a cualquier ser. Y allí nace la palabra hereje. Eras hereje si no creías en el sistema religioso que nace. Y dura exactamente 1260 años de historia. Qué curioso. 1260 años nos lleva, ¿sabes hasta qué año? 1798 después de Cristo. Mira todo lo que la profecía ha abarcado en solamente 2 capítulos. Y esto es historia. Algunas personas dicen que estamos en los pies de la estatua del sueño del rey. Estamos mucho más adelante. Estamos en el año 1798, donde el sistema religioso de ese tiempo fue eliminado casi completamente por uno de los emperadores tremendos de la historia, Napoleón Bonaparte. Tú sabes esa historia y sabes que Napoleón Bonaparte fue un gran guerrero. Dios había dicho cuando el sueño del rey, que estas tribus, estos tieteros, eran reinos que no se unirían nunca jamás con el otro. Y hasta hoy día, a pesar de Hitler, a pesar del Kaiser, a pesar de Napoleón Bonaparte, el mundo sigue dividido. Y todas las tribus bárbaras de aquel tiempo, 3 fueron eliminadas y 7 se ajustaron y se doblegaron al sistema religioso de aquellos tiempos. Y es lo que hoy se llama Europa. Quiero retroceder un momentito. ¿Por qué? Este sistema religioso dice que se hizo un reino en la tierra. Ese es un detalle muy importante. Todos los reinos que hemos mencionado
gobernaron el mundo conocido. El nuevo mundo no se conocía. Absolutamente nadie sabía que existía otra parte del planeta que estaba habitado. En esos tiempos había una idea, dos ideas muy raras acerca de la Tierra. Se creía que la Tierra era plana y que donde el mar llegaba era un abismo, donde el que navegaba hasta allí se perdía. Otros decían que eran 4 gigantes que sostenían la Tierra y que también si navegabas mucho más lejos caías a un precipicio y nunca podrías volver. Pero hubo un hombre que leyó la Biblia. Y en la Biblia dice que la Tierra es redonda y que está sostenida sobre nada. Y él decidió emprender, aunque muchos no le dan crédito a este hombre, pero muchos otros se añadieron y un día descubrieron el nuevo mundo, nuestro mundo donde vivimos, donde estaba poblado de naciones, imperios grandes y todos tenían una adoración en común, todos adoraban el sol. Cuando este nuevo mundo fue descubierto, todo lo que había aquí se le dio a la corona española. Y la corona española estaba en ese tiempo gobernada por 2 reyes famosísimos, los reyes católicos Fernando e Isabel. Junto con los que vinieron y exploraron el nuevo mundo, vinieron los inquisidores. Si no sabes lo que significa esta palabra, búscala en el internet. Los inquisidores eran los que gobernaban el sistema religioso. Y fueron enviados al nuevo mundo y mataron y arrasaron mucha gente. Todos los países fueron robados. Todo el oro de todos estos países fueron llevados. Enriquecieron otras naciones. Y los inquisidores gobernaban. Y el sistema religioso creció, llenó la tierra. ¿Y por qué dice que este reino llenó la tierra? Llenar es muy diferente a conquistar, porque en cada rincón de este planeta Tierra hay una cruz, hay un ídolo, porque un sistema religioso de aquellos tiempos llenó el mundo de doctrinas falsas. Y si quieres saber cuáles son esas doctrinas, déjame verte y sígueme, porque vas a saber muchísimas cosas y es historia. Recuerda las recomendaciones. Aprende el alfabeto de las profecías. Hoy mencionamos 4 vientos. Ahí abajo de donde estamos presentando este tema van a estar todos los versículos, qué significan los 4 vientos, qué son los 4 puntos cardinales, qué significa alas de águila y todas las palabras que he mencionado hoy que están en la Biblia. Va a tener cada una su versículo para que te aprendas el vocabulario de la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque apenas estamos comenzando. Después vamos a tocar el capítulo 8 y lo vamos a unificar y vamos a tener 3 profecías juntas y vamos a encontrar todos los sistemas menos uno. Babilonia, porque Babilonia pasó a la historia, fue conquistada por Medo-Persia y desaparece en la historia en el año 539 antes de Cristo. Ahora, las cosas que estamos mencionando. La profecía se llama profecía porque es palabra de Dios a un ser humano que elige como profeta. Y son eventos que van a suceder. La historia comprueba que la profecía fue veraz, que no se equivoca. Y así como se cumplió todas las profecías que estamos hablando y que son reinos que han pasado a la historia, vamos a estudiar también las profecías de Apocalipsis y encontraremos el mismo vocabulario que ustedes van a aprender y van a aprender las cosas que aún no han pasado. No estamos en los pies de la estatua, quedó atrás. 1798, el reino religioso y civil de la Edad Media que mató a más de 3 millones de seres humanos, fue vencido, fue eliminado, casi eliminado. Pero la Biblia decía otra cosa acerca de este tema y usted lo va a saber cuando entremos a Apocalipsis. Y va a saber la verdadera importancia del estudio de las profecías. Y usted va a tener paz en su corazón. Lo que trato de hacer es que usted conozca al Dios de la Biblia. Nadie puede amar a alguien si no lo conoce. Y para amar a Dios tenemos que conocerlo.
Y las profecías es la mejor manera de conocer al Dios maravilloso, el creador del universo y el que te creó a ti y que te dio el aliento de vida que hoy disfrutas. Y digo esto para aquellos que dicen que Dios no existe, para aquellos que dicen que no necesitan a Dios para nada. Bueno, yo les voy a dar un consejo. A todos aquellos que no creen en el Dios creador, quítate el aliento que tienes en tu nariz y búscate uno. Porque ese te lo dio Dios, quieras o no, tienes el sello de Dios en tu vida. Así que piensa un poquito. Que Dios los bendiga y síganos, porque esto cada vez se pone más importante y esperamos que usted tenga la valentía de estudiar los capítulos que le he dicho para que pueda conocer todas las peripecias que Daniel pasó antes de que lleguemos al capítulo 7. Daniel a los 20 años, Daniel a los 83 años, después lo encontramos 2 años después. Y en el capítulo 12 de Daniel vamos a encontrar qué le dijo Dios a Daniel y cómo le presenta el futuro de la historia en un solo capítulo. Hola y saludos. Recuerden, mi nombre es Judith Sánchez y espero que nos siga, porque va a conocer al Dios de la Biblia y eso vale más que todo el oro del mundo. Va.